Atmósfera de terror. María Corina y Edmundo exponen la verdadera naturaleza del chavismo. Atentados de Iván Mordisco desatan el caos en Colombia. Venezuela en la lista negra. Unión Europea cataloga al país de alto riesgo por presunto lavado de dinero. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 10 de junio estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Ante la Eurocámara, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado exponen la sistematización del terror que se vive en Venezuela, donde la violación constante de derechos humanos parece ser la bandera del gobierno de turno. Catherine García nos cuenta. En el foro Venezuela, Memoria y Justicia, organizado por la Eurocámara, Edmundo González Urrutia expuso la crítica situación de Venezuela, describiéndola como un país sumido en una atmósfera de terror. La represión política y la persecución de opositores han convertido a la nación en un escenario constante de violaciones a los derechos humanos. En este contexto, instó a la comunidad internacional a asumir un papel más firme en la defensa de la democracia en el país. Venezuela vive hoy una situación particularmente dramática en materia de derechos humanos. Ante una sociedad como la venezolana, que contra viento y marea se mantiene firme y decidida a recuperar su democracia, la respuesta de quienes hoy usurpan las instituciones del Estado no ha sido otra que la de la reiterada violación de los derechos humanos y la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Como consecuencia de ello, Venezuela está sumida hoy en una atmósfera de terror generalizado. De igual forma, María Corina Machado no dudó en calificar al gobierno de Maduro como una autocracia mafiosa que comete crímenes de lesa humanidad. Según sus declaraciones, la represión ha sido una estrategia constante con miles de detenciones arbitrarias y la persecución de voces críticas. Además, reiteró su denuncia de fraudes electorales cometidos por el oficialismo e indicó que los comicios recientes son una demostración de rechazo de la ciudadanía hacia el chavismo. Venezuela atraviesa una gravísima crisis humanitaria. En materia de derechos humanos, estamos viviendo una situación absolutamente extrema. Esta situación no es nueva. Desde 2014 se han realizado más de 18.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela. Más de 2.000 fueron capturados después de las elecciones del 28 de julio. Entre los que se lograron salir de cautiverio, miles han sido mantenidos bajo regímenes de presentación. Muchos han sido sometidos a torturas, excesos. Ninguno ha tenido acceso a una justicia. A pesar de todo, la comunidad internacional le ha tomado muchos años reconocer cuál es la naturaleza del régimen que preside Nicolás Maduro. Una autocracia mafiosa que comete crímenes de lesa humanidad y aplica terrorismo de Estado, tal como ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Venezuela se registran al menos 927 presos por razones políticas según Foro Penal, una persecución a disidentes, opositores, sindicalistas y periodistas sin antecedentes y un éxodo migratorio que ya alcanza los 9 millones de personas, por lo que los líderes de la oposición apuntan a que la comunidad democrática mundial enfrenta el desafío de pasar de la condena a la acción, garantizando que los crímenes denunciados no queden impunes y que Venezuela recupere su rumbo hacia la libertad. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. Una cadena de ataques con explosivos sacudió este martes a Cali, Jamundí y varios municipios en el Cauca de Colombia, dejando al menos un muerto, 9 heridos y un mensaje claro. La violencia armada reaparece con fuerza justo antes de la visita del presidente Gustavo Petro a la región, en un aparente desafío directo al Estado por parte de las disidencias de la FARC. Génesis Pérez con los detalles. En menos de 24 horas, el suroccidente de Colombia se convirtió en un tablero de guerra. 3 explosiones casi sincronizadas golpearon puestos policiales en Cali. Otra estremeció el municipio cercano de Jamundí y mientras el caos se expandía en el Valle del Cauca, en el vecino departamento del Cauca se detonaban 2 carros bomba, se disparaba contra un uniformado en Caloto y otro artefacto explotaba en el peaje de Villarrica. El saldo provisional, al menos un muerto, 9 heridos y un país en alerta máxima. Las autoridades apuntan a las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, una facción en control territorial en la región que pareciera estar enviando un mensaje calculado
Estado. Lo escalofriante no es solo la violencia, sino su precisión. Estos ataques ocurren justo un día antes de la visita del presidente Gustavo Petro a Cali, en el contexto de una movilización popular en favor de su controvertida consulta para sacar adelante la reforma laboral por decreto. La lectura política es inevitable. Mientras Petro insiste en el diálogo con grupos armados y propone reformas que no avanzan en el Congreso, los violentos se adelantan, marcan territorio y reafirman su poder a punta de explosivos. Las voces críticas no se hicieron esperar. Los diferentes sectores de la política nacional, de los sectores económicos y sociales, debemos entender que las elecciones del 2026 van a ser pacíficas si paramos la guerra en el día de hoy. No tiene presentación que mientras están muriendo, están matando personas en los territorios, nos sigamos debatiendo con un lenguaje violento si estamos o no con el gobierno. Este gobierno va a pasar y Colombia debe seguir el tránsito hacia la construcción de la paz. Este es el momento de actuar, de unirnos por la seguridad de todos los colombianos. Creo que ha quedado en evidencia que aquí el problema no son las garantías a 50 candidatos, sino la real seguridad para 52 millones de colombianos. Hago nuevamente un llamado a todos los dirigentes públicos a que estemos a la altura del momento. Este no es un momento para ver cómo se capitaliza la desgracia del atentado a Miguel Uribe o los cálculos políticos contra el gobierno de turno. Este es un momento que requiere altura, coordinación, trabajo conjunto, que en este momento la dirigencia política dé ejemplo en vez de dar vergüenza. Por otro lado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habla de un país bajo amenaza y su par de Medellín, Federico Gutiérrez, denuncia que el gobierno justifica a los criminales mientras abandona a los ciudadanos. En un contexto donde las negociaciones de paz con las disidencias están plagadas de rupturas, estos ataques dejan en evidencia que el Estado no controla el territorio y que la seguridad nacional vuelve a pender de un hilo. La violencia no es solo un desafío logístico ni un síntoma periférico, es el centro del problema. Lo que está en juego es quién manda realmente en Colombia, y por ahora la respuesta parece no estar en el Palacio de Nariño. Senadores colombianos se sientan junto al escaño vacío de Miguel Uribe, aspirante presidencial que recibió varios disparos, y rezan en apoyo mientras él lucha por su vida en el hospital. Uribe, de 39 años, recibió un impacto por arma de fuego a quemarropa de un presunto sicario de 15 años mientras hacía campaña en Bogotá. Me parece que este lenguaje del presidente de la República en contra del Congreso pues va inoculando odios, porque su lenguaje ha sido lenguaje de odios, y pues cualquier grupo criminal pudo haber tomado en sus manos interpretando diferentes esas opiniones. Sin duda, profunda tristeza. Un joven de 39 años estaba haciendo una excelente campaña a la presidencia. Colombia se ha convertido en un país supremamente inseguro en el gobierno de Gustavo Petro. Estamos muy tristes y estamos muy indignados. Yo creo que Colombia no se merece esto. Desde hace mucho rato no veíamos un acto tan atroz. Nos están devolviendo al pasado y esperamos que el presidente de la República recapacite y pueda mandar un mensaje de unidad. Él es el que debe dar ejemplo y nosotros necesitamos eso ahora. Creo que hoy lo que se requiere es una institucionalidad unida, los tres poderes al unísono en una conversación con líderes políticos, con los partidos, para llegar a unos acuerdos en adelante y para poder dar ejemplo y proteger juntos a la nación colombiana. Yo creo que todos debemos estar preocupados porque la amenaza es contra la oposición y los grupos desestabilizadores del país pretenden silenciarnos. Es normal que tengamos miedo, pero no podemos acobardarnos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir defendiendo país, vamos a seguir con ese compromiso que adquirimos con el pueblo colombiano. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Estados Unidos liberará del pago de multas a migrantes que se autodeporten.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este lunes que a los migrantes indocumentados que tengan multas por no haber cumplido órdenes de abandonar el país, les perdonarán las sanciones que deban si deciden irse por iniciativa propia a través de la aplicación CBP Home. En el comunicado se recordó que un migrante en situación irregular puede ser multado hasta con $1,000 al día si no se van después de recibir una orden final de deportación. Además, se recalca que un indocumentado también puede recibir una multa por no irse a tiempo, cuyo valor total se eleva hasta $3,000 millones. Unión Europea incluyó a Venezuela en su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de activos. La Unión Europea añade a 10 países, incluyendo a Venezuela, a su lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus gobiernos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en materia de lavado de activos. Asimismo, otras jurisdicciones fueron eliminadas de la lista, entre ellas Panamá. 10 fallecidos en tiroteo en un instituto de secundaria en Austria. Según la alcaldesa de Graz, Elke Karr, al menos 10 personas, entre ellas alumnos y el supuesto agresor, murieron este martes en un tiroteo en un centro educativo de secundaria en el sur de Austria. Karr calificó el tiroteo de terrible tragedia y afirmó que muchos heridos han sido trasladados a hospitales que, según la prensa local, están desbordados ante la cantidad de heridos en estado crítico. Por su parte, el canciller de Austria, el conservador Christian Stocker, declaró 3 días de duelo nacional. Rusia lanzó una nueva andanada de bombardeos masivos contra Ucrania y atacó con drones esta madrugada en la capital de Kiev y la ciudad de Odessa, dejando 3 fallecidos y varios heridos, informaron las autoridades ucranianas. Rusia lanzó en la madrugada del martes una nueva andanada de bombardeos masivos contra Ucrania y atacó con drones la capital, Kiev, y la ciudad de Odessa. Al menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas, según las autoridades ucranianas. Es la tercera vez que golpea este lugar, una vez, 2 veces y ahora esta tercera vez. Las ventanas ya se cambiaron 2 veces. El equipo estaba completamente funcional y había sido ampliado, y el trabajo estaba funcionando sin problemas. En Odessa, en el sur, se reportaron daños en infraestructuras civiles, incluida una maternidad, un centro de emergencias médicas y edificios residenciales. Moscú ha intensificado sus ataques contra Ucrania, que responde con operaciones militares en territorio ruso. El martes en Rusia, una persona murió y 4 resultaron heridas en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, cuando un dron ucraniano destruyó un pequeño supermercado. El conflicto no da tregua pese a los esfuerzos por impulsar conversaciones de paz para poner fin a más de 3 años de guerra. Las negociaciones impulsadas por Estados Unidos con la mediación de Turquía no han logrado llegar a un acuerdo para un cese al fuego, y el único resultado concreto fue el anuncio de un canje de prisioneros que comenzó el lunes. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Las políticas migratorias de Trump han generado una ola de protestas y reacciones en todo el país norteamericano, mientras su gobierno defiende las redadas como un mecanismo de control. Críticos argumentan que se trata de un acto de represión contra comunidades vulnerables. Pero según tu percepción, ¿cómo afectan estas medidas migratorias la imagen de Estados Unidos como un lugar de refugio para quienes huyen de la crisis? Te leemos.
no afecta para nada. Un llamado a todos los gobiernos latinoamericanos para que busquen formas o maneras que sus ciudadanos tengan trabajo. En esas condiciones, nadie puede ni debe llegar a Estados Unidos. Triste para quienes pasan tantas cosas por llegar allá. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.